Movilidad en directo. Conversamos sobre la movilidad segura, sostenible e inclusiva en Panamá y las novedades y tendencias en Panamá en directo. Con ustedes, Osiris Gratacos de Alvarado y los líderes de movilidad segura nacional e internacional. Nueve con 33 minutos en la mañana, profesor. Y si hay alguien que debe estar cansada de parrandear, esa es Osiris Gratacos. ¿Por qué? Allá la vieron en la feria, celebrando a Etelvina. Jamás. ¿De verdad? Bajo ningún concepto, circunstancia, jamás. Allá vimos a ir a porrear pailas y demás. Buenos días, Osiris, bienvenida. ¿Dónde Eternina? Donde Eternina. Así le Eternina, dicen así le dicen ahora. La magnífica rectora, la envidia de Harvard, Oxford, Cambridge, la Complutense de Madrid. Todos esos rectores deben estar pensando qué hacer para igualarla. equipararla para que... Sí, somos la envidia de Europa. Necesito conocerla. Bueno, no dilate y ve a ver cómo le hace con el equipo ese, a ver si los guaruras y lo dejan pasar, acercarse. Qué barbaridad. Bueno, cuéntanos, Osiris, ¿qué hay para hoy? Buenos días a todos y súper buena semana. Y nada, que en este escenario tan caótico que vivimos, pues tenemos que seguir hablando de movilidad. A mí me parece fantástico que estemos refunfuñando y protestando, pero la verdad es que me indigna muchísimo que le estemos quitando la educación a nuestros niños más humildes, mientras el resto de las escuelas particulares siguen adelante. Yo sé que es controversial, que es que sé yo, allá escuché a Saúl, medio que lo escuché ahí, usted con su paciencia atendiéndolo y demás. Pero bueno, a mí me parece que el tema de la educación es la única herramienta que tenemos los que no nacimos con una fortuna en el banco para superarnos y progresar, y negárselo a la gente, que es una cosa que jamás van a recuperar, pues la verdad es que es un poco frustrante. Así que bueno, bienvenidos todos al segmento de movilidad en directo. Y voy a pedirle por favor a Melissa, que es nuestra productora, a que pase un audio de un post que acabamos de escuchar en Instagram. Así que te lo agradezco muchísimo, Melissa. Julio, y para reducir los accidentes en las carreteras europeas, la Unión Europea obligará a todos los modelos nuevos lanzados a partir de este mes a montar 8 nuevas ayudas a la conducción. Los coches que no las monten tendrán hasta el año 2024 para incorporarlas a su equipamiento. Son estas: asistente de velocidad inteligente con reconocimiento de señales, cámara trasera con detección de tráfico cruzado, alerta de cambio involuntario de carril, detector de fatiga y somnolencia, sistema de frenada de emergencia, alerta de cinturón para las plazas traseras, preinstalación de alcoholímetro con bloqueo del vehículo y caja negra. A partir del mes de julio. Sí, eso fue todo. Este audio es de un post que habla de las leyes que está imponiendo Europa respecto a los vehículos más seguros. Nosotros en Panamá, pues comparándonos con esto y lo que se le exige a los vehículos más seguros, pues estamos obviamente que mucho menos avanzados. Sin embargo, sí tenemos una ley que está en la Asamblea de Diputados que presentó el diputado independiente Juan Diego Vázquez el año pasado. No miento, a principios de este año. Y pues estamos tratando de avanzar con esa ley porque pues Panamá merece que a Panamá lleguen vehículos más seguros, que es el hashtag de esta ley. Entonces, para darle seguimiento a esto, nos toca pues seguir trabajando con la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea de Diputados y avanzar con una ley de vehículos más seguros para nuestro país. Quizás no tan exigentes como Europa, pero ese es el camino, ¿no? Los vehículos más seguros permiten que se detecte el desplazamiento de peatones alrededor y lo que trata de neutralizar es la falla del ser humano, pues que nos equivocamos, tomamos malas decisiones, tenemos condiciones médicas y demás. Ok, entonces para conversarles hoy tenemos a un invitado, al señor Jorge Villamizar de Sertracen, que es una empresa pues que nos brinda el proceso de otorgamiento de licencias de conducir en nuestro país. Nuestro coanfitrión también esta mañana es Juventino Quiroz del Movimiento de Ciclistas por las Calles de Panamá, que nos va a acompañar buenos días. En la mañana. Buenos días a todos. Un placer estar acá contigo. Oye, y nada más que voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes qué, Flor? Una cosa que extraño también del programa es que el profesor Cabrera ya no aporrea la mesa ni nada. No. Ahora, ¿dónde está? ¿Verdad?
Recuerda que él no vive en Panamá, él vive en Congolandia. Ah, ya. Él no vive aquí. Aquí en Congolandia no pasa nada, porque él todos los ya. días amanece diciendo que en este país no pasa nada, que cuál es el alboroto mío y de Gonzalo. Entonces él no vive en Panamá, él se mudó ya oficialmente a Congolandia. Mira qué dicha. Sí. Pero sí, debe estar tan bien porque ya no aporrea mesa ni nada. Nada, nada. Ya tiene inteligencia emocional y ya no anda porreando la mesa. Señor Jorge, bienvenido. Este es el segmento de movilidad en directo en el programa Panamá en Directo, que se transmite por la típica y por varias redes sociales como Facebook y también en su propio enlace. Cuéntenos algo. Hola, Osiris. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Qué bueno, buenos días. Yo creo que hay como una especie de confusión a veces cuando hablamos de Sertracén, porque la gente usualmente asume que son parte del gobierno, que son una institución del gobierno. ¿Nos podría explicar qué es Sertracén, cómo funciona y cuál realmente es el vínculo que tienen con el gobierno? Claro que sí. Mira, nosotros somos una empresa privada. Somos una empresa privada que tenemos un contrato con la Autoridad de Tránsito basado en una licitación pública, donde nosotros estamos a cargo del proceso de emisión de licencias de conducir. Esto es una tercerización donde la única función que nosotros no hacemos es el cobro de las licencias. El cobro de las licencias siempre ha estado a cargo de la Autoridad de Tránsito. De hecho, el personal que realiza la función de cobro en todas nuestras sucursales es personal de la Autoridad de Tránsito. El resto del proceso es totalmente manejado por nosotros. Personal, sucursales, equipos, los insumos, absolutamente todo es controlado por nosotros, por Sertracén, salvo, como te explico, el tema del cobro de la licencia. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos a cargo de todo el proceso de mejoras, de controles en cuanto a las licencias, de prevención de fraude, absolutamente todo lo que tiene que ver con la emisión del documento es totalmente responsabilidad de Sertracén. Y es una empresa privada, pero que presta obviamente un servicio al público. Tenemos 11 sucursales a lo largo del país y estamos pues cada día mejorando. Nosotros recientemente hemos hecho, yo creo que ustedes lo pueden haber visto, pueden estar conscientes de las mejoras que se han dado. Tenemos ahora un sistema de renovación en línea donde las personas, esto surgió a raíz de la pandemia y la verdad que es un tema que se necesitaba, que era la mejora de la atención al usuario. Y ahora las personas pueden, de la comodidad de su casa, de un celular, realizar todo el trámite, se realizan todas las validaciones, se realiza la validación de que la persona que está haciendo el trámite es quien es mediante biometría y puede obtener la licencia ya sea recogiéndola físicamente en una sucursal o puede optar por una opción con un costo adicional de que la licencia se le envíe a su casa. Entonces eso es lo que somos nosotros, una empresa privada que llevamos a cabo la tercerización del sistema de emisión de licencias de conducir. Claro, y cuénteme algo, ¿están solamente en Panamá? No, mira, nosotros somos un grupo regional. Nosotros, básicamente la empresa, el objeto principal de la empresa, nosotros nos dedicamos a la producción de documentos seguros. Documentos seguros, entiéndase, todo lo que son documentos que requieren seguridad. Licencias, cédulas de identidad personal, pasaportes, carnet de portación de armas. En ese sentido, tenemos algunos negocios similares en otros países. El que más se asemeja es en El Salvador, donde nosotros tenemos una operación muy similar a la de Panamá. Estamos a cargo de la emisión de las licencias y de todo lo que son las tarjetas de circulación y el manejo del registro único vehicular. La diferencia entre Panamá y El Salvador es que en El Salvador nosotros sí manejamos el registro único vehicular. En Panamá el registro único vehicular es manejado por la Autoridad de Tránsito y Transporte. Nosotros en Panamá proveemos toda la infraestructura tecnológica del tránsito, es decir, todos los sistemas que utiliza el tránsito son provistos y manejados por nosotros, la parte tecnológica. Pero la operación es el tránsito, ¿sí? O sea, el personal que hay en el registro único vehicular es del tránsito, los sistemas sí son nuestros y nosotros les damos soporte. Esa es la principal diferencia de lo que tenemos en El Salvador. Entonces, ¿qué los rige exactamente? O sea, ¿ustedes cómo se guían de qué hacer y qué no hacer? A nosotros nos rige la Autoridad de Tránsito y Transporte y toda la legislación panameña. Nosotros tenemos que cumplir con absolutamente todas las leyes. De hecho, nosotros, por ejemplo, las principales leyes que nosotros nos manejan son el decreto 640, la ley 146, la ley de discapacidad. Nosotros estamos totalmente apegados a la legislación panameña y quien nos rige y quien avala todo lo que nosotros hacemos y se hacen revisiones, auditorías recurrentes es la Autoridad de Tránsito y Transporte de Panamá. Entiendo. Don Jorge, buenos días. Juventino Quiroz del Movimiento Ciclista en la calle Panamá.
¿Cómo Hola, está? Juventino, mucho gusto. Sí, ¿cuál sería entonces el proceso para obtener una licencia de conducir? Mira, el proceso típico, a ver, hay varias formas de obtener una licencia de conducir. Pensemos primero en un nacional. Un nacional, el proceso que se ha establecido es que la persona tiene que ir primero a una escuela de manejo, donde en esa escuela se le tiene que dar un curso, tanto práctico como teórico, y al final de ese curso, la escuela emite un certificado que da validez a que esa persona tiene la capacidad, tanto técnica como práctica, y que entiende el reglamento de tránsito para obtener una licencia con específicas categorías. Cuando una persona está iniciando en el tema de manejar vehículos, tiene acceso solamente hasta las 4 primeras categorías, que son la categoría de bicicleta, de motocicleta, de sedán, y la categoría D, que viene siendo busitos de hasta 16 pasajeros, no de transporte público. Esas son, digamos, las primeras categorías que puede obtener una persona que no tiene experiencia. Una vez que esa persona obtiene el certificado de manejo de la escuela de las escuelas, que por cierto, aclaro, las escuelas son manejadas por Dirección Vial de la Autoridad de Tránsito y Transporte. Esos certificados son registrados con ellos en la Autoridad de Tránsito, en el sistema nuestro. Posteriormente, la persona entonces ya puede venir a una de nuestras sucursales. En las sucursales de nosotros, ¿qué ocurre? Lo primero que se tiene que hacer es la validación práctica de que esa persona efectivamente puede controlar un vehículo. Entonces nosotros tenemos diversos centros de pruebas prácticas. En Panamá, por ejemplo, está ubicado en Costa del Este, le llamamos el CBP, Centro de Validación Práctica, donde la persona va y dependiendo de las categorías que tiene el certificado, tiene que realizar las pruebas de destreza. Una vez que esa prueba es aprobada por el usuario, se presenta en cualquiera de nuestras otras sucursales y realiza las demás pruebas. Dentro de ellas tenemos la prueba teórica. La prueba teórica consiste en, hay 150 preguntas aprobadas por la autoridad de tránsito, que son las que le enseña la escuela de manejo al estudiante, y de esas 150 preguntas hay un examen totalmente random donde el usuario tiene que aprobar 7 de 10 preguntas posibles que se le presentan. Después que aprueba eso, tiene una validación auditiva, tiene una validación visual y el pago de la licencia y ya se mete el documento. Ese es, digamos, el proceso típico de obtención de una licencia. Hay ya variedades. Por ejemplo, cuando una persona quiere optar por una licencia de otro vehículo y ya tiene una licencia, nosotros le llamamos proceso que se llama ampliación. Por ejemplo, si yo puedo manejar sedán y quiero obtener una licencia de motocicleta, entonces tengo que ir nuevamente a la escuela de manejo, pasar el curso, con el certificado, entonces hago ese proceso que acabo de explicar, es exactamente lo mismo. Y existen otras variaciones que ya, digamos, dependiendo de si son licencias de extranjeros, hay procesos de homologación, hay procesos de canjes de licencia, dependiendo de lo que el usuario necesite. Excelente. Don Jorge, una consulta. Ya escuché que ustedes definitivamente se rigen por los temas de leyes de Panamá y lo que autoridad de tránsito pues les designe hacer el tema, ustedes no toman potestad. Pero ¿cómo queda el tema, por ejemplo, de la licencia de bicicleta, que en la reciente ley 235 del 26 de agosto indica que ya la licencia no es necesaria, sin embargo, sigue vigente una ley más antigua, que es del 15 de abril de 2020? O sea, como que una ley entra en conflicto con la otra. Entonces, luego, ¿cómo queda se tracen en medio de todo este conflicto? Mira, cuando nosotros entramos en ese tipo de conflicto de decisiones, lo que nosotros hacemos es basarnos en la autoridad de tránsito y ellos son los que nos dicen el lineamiento que nosotros debemos seguir. En ese sentido, por ejemplo, te digo, antes de que esas leyes existieran, cuando nosotros iniciamos con este proceso, resulta que no había nada claro en cuanto a las licencias de bicicleta. Entonces, ¿qué se decidió en su momento? Te estoy hablando del 2005, 2006 por allá, era que básicamente cuando una persona obtenía su licencia, se incluía la licencia de bicicleta como parte de las categorías que esa persona tenía. Pero eso no viene del 2005, eso viene de mucho antes, desde las licencias Polaroid. De hecho, no sé si recuerdan que la licencia Polaroid le llamaban la licencia comercial. Bueno, entonces eso, digamos que ante la ausencia de una norma, se mantuvo durante el tiempo y se ha mantenido hasta la fecha. De hecho, si tú vas el día de hoy y obtienes una licencia, normalmente los certificados de la escuela de manejo siempre nos dicen licencia A y C, por ejemplo, si yo voy a manejar C. Entonces, desde ahí viene... de hecho, está pasando de que las personas simplemente les ponen la A y ni siquiera les preguntan si saben andar en bicicleta. Y muchos de ellos ni siquiera lo saben hacer. Entonces, simplemente pues, pasa la licencia A. Y eso, ¿sabes y eso qué es curioso? ¿Sabes qué es curioso en ese tema? Que en Panamá no existe... Entre nosotros los ciudadanos no existe, digamos, no sé si es la necesidad de obtener la licencia tipo A, y sin embargo los ciudadanos que vienen de otros países, típicamente europeos o estadounidenses, ellos sí se preocupan por
ir a los centros a obtener la licencia tipo A. E incluso nos han exigido que le hagamos las validaciones de que pueden manejar una bicicleta, porque claro, ellos sí están acostumbrados a una legislación donde para obtenerla se hacen pruebas específicas. De hecho, me pasó algo muy curioso, don Jorge. Yo le pedí a un chico de Tocumen, del área de Tocumen, que nunca había sacado licencia, que intentara sacar una licencia solamente A. Y prácticamente se rieron de él y dijeron, no, aquí no hacemos eso. O sea, tienes que sacar la de moto, la de carro, y entonces ahí viene la de licencia A. Exactamente. Digo, entiendo que ustedes no tienen ninguna jurisdicción al respecto y que solamente hacen lo que la autoridad de tránsito le indica. Ya nos tocará preguntarle a la autoridad de tránsito sobre el tema. Es correcto, así es. Sí, me parece genial y realmente es increíble que estemos dando licencias tipo A si la gente no sabe andar en bicicleta y digo, sería un incentivo también hacerlo, ¿no? Porque la bicicleta es el medio sustentable por excelencia y también pues últimamente el tema del monopatín que tampoco sabemos bien dónde ubicarlo, ¿no? Exacto. Entonces, Eso mismo iba a comentar. Mira, ahora mismo hay una falencia, yo pienso en la ley, posiblemente porque nunca hubo la necesidad. Ahora que se está dando de moda el tema del uso de estos aparatos eléctricos, realmente no hay nada en la legislación de Panamá donde se avale o se rija cómo manejar ese tipo de aparatos. Yo he visto ya noticias donde aparece gente en las calles, no en las aceras, en las calles, con estos vehículos, sí. Algunos sin casco, y no hay una legislación. Y realmente, yo Sí, no sé sí. qué va a suceder el día que Dios no lo quiera, haya un accidente. Sí, la última ley que se trabajó en la Asamblea de Diputados habla de que lo que sí habla es que del monopatín las personas deben llevar casco y deben desplazarse por la acera. Sin Exacto. embargo, creo que eso hay que reconsiderarlo porque en el mundo la tendencia es que vayan por la calzada porque estás poniendo a competir a alguien que va a pie, o decía, de ruedas, muletas y demás, con alguien que va incluso a 30 kilómetros por hora. De hecho, en España se multa si un monopatín de estos anda por la acera. Sí, es que en todo España, lo contrario. sí, así es, en España hubo un caso en donde una persona fue atropellada por alguien que iba en monopatín y la víctima perdió la vida. Entonces lo mandaron a la calzada. Sabe que para ir avanzando, porque el tiempo se nos va, tengo varias preguntas. Si usted me dice que están en varios países, nosotros en Panamá, ¿qué estatus tenemos versus otros países? Sabemos que hay países de Centroamérica en donde se exige también el test psicológico para poder otorgar licencias de conducir. Nosotros entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué tan diferente es lo que hacemos en Panamá para otorgar una licencia de conducir versus otros países? Sabemos que en Mira, Europa son sumamente yo te digo, estrictos. Siris, de los países más cercanos, digamos, por ejemplo, Costa Rica, nosotros estamos muy a la vanguardia, nosotros estamos mucho más avanzados. Costa Rica tiene un problema muy grande. Costa Rica, para tú poder obtener una licencia, está demorando entre año y medio para que te den una cita de atención. Los procesos de obtención de la licencia son muy similares. Los procesos, por ejemplo, los tipos de validaciones son muy similares, la validación práctica, la validación teórica. Es cierto, por ejemplo, en El Salvador se exige un test psicológico que lo realizan, obviamente, expertos en el tema. Certracen en El Salvador no tiene nada que ver, simplemente validan que el certificado que se presenta sea válido. La legislación es diferente en los diversos países. Yo te diría, nosotros estamos a la vanguardia en cuanto a la cantidad de servicios ofrecidos, en cuanto a, por ejemplo, lo que mencionaba al inicio, de poder obtener una licencia en línea, garantizando que la persona que la está haciendo es quien es, garantizando que se están cumpliendo las pruebas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos bastante adelantados. Nos gustaría saber el más otro que tema nada, es más legislación. claro, nos gustaría saber más que nada los requisitos para otorgar. Pero, ¿sabe? Antes de eso, le dejo la palabra a Flor porque entiendo que tiene preguntas. Sí, hay oyentes aquí preguntando en nuestra línea de WhatsApp. Un oyente pregunta si tiene que sacar licencia para manejar bicicleta eléctrica. Caemos en el mismo tema, no existe una legislación actualmente y en Panamá no se ha dado tanto caso de ese tipo de vehículos. De hecho, si revisamos el decreto de tránsito, el 640, que es la base de todas las reglamentaciones relacionadas a la obtención de la licencia, no está tipificada la bicicleta eléctrica, solamente están vehículos de dos ruedas, que son la bicicleta normal y la motocicleta, no existe la categoría de bicicleta eléctrica. Entonces, esos son las falencias o los huecos que hay en legislación y que deben ir mejorándose en el futuro para poder incluirlos. Y otro oyente pregunta en cuál acera, Osiris. Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Sabe que tengo otra pregunta? La gente se queja mucho de que en Certracén de Costa del Este no tienen un sitio muy quebrado para llegar a las oficinas. Y lo otro es que el tema de la práctica, de la dinámica de conducir, se hace en dónde, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera y por qué no puede hacerse con un vehículo prestado? No, mira, ese tema es un poquito más complejo que eso. Resulta ser, a ver,
Nosotros en Costa del Este tenemos un circuito para la prueba, ¿sí? La persona tiene que demostrar que puede manejar un vehículo y se ha hecho un circuito donde se miden ciertas características. Por ejemplo, una de las cosas, y lo voy a decir aquí, yo creo que la gente ya lo sabe, hay algunos estacionamientos que tienen dentro del circuito con las marcas del estacionamiento de discapacitados. Y eso básicamente es una trampa, es para saber si la persona realmente respeta o no respeta el estacionamiento. Y aunque ustedes no lo crean, hay 3 estacionamientos y mucha gente fracasa la prueba porque estaciona en el estacionamiento Wow. de discapacitados. Y Voy a aprovechar que me habla de discapacitados. ¿Cuántas personas sordas tienen licencia de conducir en Panamá? Mira, nosotros no llevamos estadísticas de personas por discapacidad, sí hay personas sordas. ¿Cómo manejamos nosotros el tema? El reglamento de tránsito también desafortunadamente no especifica mucho, la ley de discapacidad especifica que la ATT debe proveer mecanismos. El tema es, la prueba de discapacidad para personas con problemas auditivos, la prueba es una validación de sonidos que la persona tiene que describir si los recibe en el canal izquierdo o en el canal derecho. Obviamente una persona sorda no lo puede obtener. Entonces lo que sí establece el reglamento de tránsito es que se puede presentar un examen médico de una autoridad competente donde diga que la persona tiene tal discapacidad y se permite entonces obtener la licencia. No te puedo decir cuántas hay, sé que sí hay personas manejando con discapacidad, pero no llevamos ese tipo de estadísticas. Ya. Otra pregunta, ¿qué tan riguroso es el tema de lo físico, o sea, de las maniobras que hacen las personas? Porque en Panamá hay algo que seguramente ustedes han escuchado, que dicen que son test como para hacer vale parking. ¿Cómo lidian con eso? ¿Cómo neutralizan esa reputación que se tiene, esa fama que se Bueno, ha... eso precisamente fue lo que nosotros cambiamos. Nosotros desde hace 2 o 3 años tenemos el Centro de Validación Práctica donde se cambió, anteriormente las pruebas que se habían establecido con la autoridad era básicamente demostrar el control del vehículo en una pista que tenía solamente una forma de estacionar el carro y de moverlo en ciertas posiciones. Nosotros cambiamos todo eso. Nosotros diseñamos un circuito donde hay una rotonda, donde hay varios estacionamientos, donde hay altos estratégicamente localizados y la persona tiene que localizarlo. A nivel de motos, por ejemplo, la persona tiene que realizar ciertas pruebas, tiene que hacer un zigzag, tiene que esquivar objetos y obviamente respetar las reglamentaciones de tránsito. Nosotros estamos mejorando cada vez. Adicional a eso, en la sucursal de Costa del Este existe lo que nosotros llamamos un simulador. El simulador básicamente es un vehículo, es una computadora que tiene forma de vehículo donde la persona realiza la validación práctica. Ese simulador tiene la capacidad de determinar hasta lo mínimo. Por ejemplo, si se escoge que el tipo de transmisión sea manual, el simulador puede medir si la persona tiene el pie demasiado tiempo sobre el clutch, cosas que pueden sonar irrelevantes, pero que a la larga en una forma de manejo del vehículo sí lo afectan. Entonces, sí estamos mejorando en el tema de la capacidad práctica. Ahora, yo quiero hacer énfasis en algo. Certracen no enseña a manejar. Nosotros solamente tenemos que validar la capacidad de una persona de poder maniobrar un vehículo. La responsabilidad de educar al usuario recae sobre las escuelas de manejo. Son las escuelas de manejo las que enseñan y las que emiten un certificado que dicen que esa persona puede maniobrar un vehículo. Nuestra responsabilidad al momento de emitir una licencia es solamente validar que efectivamente esa capacidad de la persona adquirió en una escuela de manejo, la posee. Entonces no es responsabilidad nuestra enseñar a la persona a manejar. No sé si Don queda Jorge, claro. en esa misma línea que acaba de comentar, usted tendrá estadísticas de cuántas personas se retornan después de haber hecho esa validación, o sea, que tenga que hacerla por segunda, por tercera o quién sabe cuántas veces más, porque No me también vas a creer, conocemos, alrededor del 30% fracasa en la prueba práctica. es un número alto, un Es porcentaje un alto. número alto. Es un número alto y eso es lo que a nosotros nos dice que el tema de la emisión del documento, del certificado, obviamente requiere un poquito más de trabajo, digamos, más de supervisión en el tema de que las escuelas realmente estén haciendo el trabajo. La escuela lo dice, el término lo dice, es una enseñanza de manejar un vehículo. Claro. Entonces, Pero ¿y Exacto. esta información se la pasa a quién? ¿A la autoridad del tránsito? sí, claro, nosotros trabajamos conjuntamente con la autoridad, hay un vínculo total, nosotros estamos diariamente revisando todos estos temas. De hecho, todas las decisiones y todas las mejoras o cambios que se hacen tanto en circuitos como en el proceso de emisión de licencias tienen que ser aprobados por ellos. Nosotros tenemos todas las actas firmadas donde se evalúan todas las condiciones tanto del proceso, por ejemplo, de obtención de licencia, como del tema de las validaciones de las características de los usuarios. Entonces, asumo que cuando le envían un reporte de cantidad de personas que no han superado la prueba,
se le envía a la Dirección de Educación Vial de la Autoridad de Tránsito y Transporte Exactamente. Terrestre, y ella entonces hace su trabajo de evaluar o revisar Así qué es. está haciendo la Escuela de Manejo o el Centro de Formación para Conductores, ¿cierto? Y efectivamente lo hacen, Osiris. Sería muy descarado decir que no se hace un trabajo. Claro que se hace. Ellos están en permanente evaluación de las escuelas. Ellos tienen procedimientos donde evalúan, donde se sancionan en caso de que no se cumplan con las normas. Y nosotros estamos en constante comunicación con ellos. Eso es un tema. Yo quería aclarar algo también de lo que mencionaron. No lo logré decir. Decían de Costa del Este que el tema es muy quebrado y que no se puede llevar un vehículo propio. La persona es libre de llevar el vehículo que quiera. La persona, realmente nosotros no podemos exigir qué vehículo debe llevar. Lo que nosotros solicitamos solamente, si usted va a sacar una licencia de sedán, tiene que llevar un sedán. Si quiere sacar una licencia de moto, tiene que llevar la moto. Si quiere llevar una licencia para un busito tipo D de 16 pasajeros, tiene que llevar el busito. Entonces, muchas veces lo que sucede es que las personas, y desafortunadamente es una mala práctica que se ha adquirido con el paso del tiempo, se han acumulado personas que quieren lucrar de estas actividades ilegales. ¿A qué me refiero? A que se apostan afuera de las instalaciones de CERTRASEN, y cuando la persona llega con su vehículo, arremeten contra ellos y le dicen que ellos no pueden entrar con su vehículo propio dentro de las instalaciones de CERTRASEN, que solamente pueden ser los vehículos aprobados por nosotros, lo cual es totalmente falso. La persona puede ir con el vehículo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Los están convenciendo de alquilarles un vehículo, les cobran $30, $40 por un vehículo que ellos mismos están proveyendo. Y le dicen al usuario que es que nosotros tenemos normas donde no pueden entrar vehículos propios, lo cual es totalmente falso. Es una mala práctica, hemos luchado contra eso. Si ustedes pasan por los locales van a ver que normalmente hay gente allá afuera que están ofreciendo cualquier tipo de prebendas, lo cual es simplemente que quieren hacer fraude con los usuarios que están llegando a hacer las pruebas. Claro. Claro, le agradecemos muchísimo el tiempo y haber compartido con nosotros esta mañana. Y estamos concluyendo de esta manera. Gracias, señor Jorge. Gracias a la gente del CERTRASEN. Me parece que también hay preguntas que podemos seguir haciendo, así que estamos esperando pues invitarlo para un próximo, otra fecha. Con mucho Y que gusto, nos siga sí, quedamos a la orden. Cualquier cosa, con mucho gusto. Gracias, Jorge. don Jorge. Gracias, Que tenga un Melissa, también excelente por el apoyo en Hasta luego. comunicaciones. Gracias. Bueno, señor Llegó el señor que ya no aporrea la mesa. Ya no hay Sí. mesa para porrear. No, es que él vive en Congolandia y está sentado en el taburete, Osiris. En el taburete aquel, ¿te acuerdas? Ajá. Ahí El está taburete sentado. que... Dejen la burla, oiga. Dejen la burla. Mira, hasta Estamos riendo Juventino se por- ríe no- usted. Es que ya queda reír nada más, profe. Ve, y yo pensando que el señor había trabajado en inteligencia emocional para controlar las emociones y administrarlas, y lo que pasa es que no tiene dónde aporrear. No tiene, dice. La No le puedo vendió, la vendió. No le puedo La mostrar crisis. mi mesa, no le puedo mostrar mi mesa de trabajo. La dejó La ir. crisis hizo que vendiera la mesa. Ha quedado reducida a su mínima expresión. 10 minutos de la mañana, ya nos pasamos. Gracias, Osiris. Buena Gracias, semana a Bueno, todos, buen cero día. siniestros Chao. viales esta semana, cuídense, no se metan en lío, déjenlo ir, inteligencia emocional. Buena semana, que viva Panamá. Ay, chao. Meto. 10, un minuto, suficiente por la mañana de hoy en lo que a Panamá en directo se refiere. Esté pendiente de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar subiendo, si salimos a la calle, yo tengo que salir ahora en un rato, así que enviaré videos y fotos de A lo ver que cómo me está la encuentre. cosa. Yo también tengo Así que es. salir. Y ya hay un comunicado de CAPAC, así De que CAPAC, entren donde, a ¿qué Panamá en dijo? directo. ¿Qué dijo CAPAC? Lo que yo le dije, Flor. Sí. 10 minutos. Hasta En mañana. Panamá en directo está el